La noche cae sobre Guadalajara y con ella las sombras más antiguas despiertan. Detrás de esos muros silenciosos donde el viento parece susurrar nombres olvidados, se esconde uno de los lugares más temidos y misteriosos, el Panteón de Belén. Un sitio donde la historia y la muerte se entrelazan, donde cada tumba guarda un secreto y donde no todos los que entran regresan siendo los mismos. Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Sombras de Vida. Mi nombre es Aide Chávez y comenzamos. Y sean bienvenidos a la segunda temporada de Sombras de Vida. Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Sombras de Vida. Mi nombre es Aide Chávez y el día de hoy nos encontramos aquí en Guadalajara, Jalisco, en el muy emblemático Panteón de Belén. En el emblemático Panteón de Belén. Y pues bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para contarles varias de las historias más famosas de todo Guadalajara y pues por qué este panteón es tan famoso. No se lo pierdan en Sombras de Vida. Bueno, pues aquí nos encontramos en el mausoleo del Panteón de Belén. Nosotros, por lo que nos han contado de él, pues se dice que ese mausoleo pues tiene magia, ¿no? La parte de arriba, si se fijan, es muy similar o muy parecida a las torres de la Catedral de Guadalajara. Entonces, de alto tiene un total de 36 metros, me parece. Y si se fijan en cuadros que están en la parte de arriba, están hechos de una manera que puedan proyectar un efecto óptico para las personas que estamos del lado de abajo y que podemos apreciarlo. Y este tipo de efecto se llama amórfico porque pues no tiene forma. Entonces vamos a pasar a ver qué es lo que vemos aquí adentro del mausoleo y a ver cómo es. Aquí, como uno de los datos curiosos del Panteón de Belén y más bien de todo Guadalajara, es que el mausoleo ha sido la primera glorieta que existió en Guadalajara. En la ciudad, este punto era la primera glorieta y por alrededor de aquí es donde pasaban los autos antes. Entonces, pues como podemos apreciar, es una edificación bastante antigua y como les mencionaba ahorita hace rato, de aquí hacia arriba hay 36 metros de altura. Y pues igual como les mencioné, construida por el mismo arquitecto que construyó la Catedral de Guadalajara. Entonces, pues vamos a proceder a bajar a ver qué otras tumbas encontramos. Hola, muy buenas tardes. Pues estamos aquí con Hugo en el Panteón de Belén, quien nos va a contar las historias de las tumbas más emblemáticas de aquí del Panteón. Y pues vamos a empezar con esta que, como podemos ver, es una tumba bastante interesante. Es la única tumba de todo el Panteón que he visto yo hasta ahora, pues que tiene juguetes y toda esta cuestión. A ver, Hugo, platícanos por qué. Lo que pasa es que esta tumba que tienes enfrente es una de las más famosas que tiene este lugar, si no es que la más famosa. Y todo por la triste historia de este pequeño, un niño que nace en una cuna de oro, pero que nace con una misteriosa enfermedad. ¿En qué consiste esta enfermedad?
que lloraba siempre que se encontraba rodeado de oscuridad. Fuera de día, fuera de noche, siempre lloraba. Algunas personas tachaban al niño de ser el hijo del diablo, porque no comprendían por qué tanto llanto, por qué tanto grito. Pero el padre de este niño era médico. Dijo, algo tiene que tener mi hijo, algo clínico. Estudia sus signos o síntomas y se da cuenta de una cosa, que tiene miedo a la oscuridad. Nada más de eso. Entonces, ¿cómo lo ayuda? Pues iluminándolo, poniendo antorchas, algunas veladoras, y fueron muy felices por 4 años. Pero todo cambió una noche de tormenta, una noche con fuertes vientos, los cuales ingresan por las ventanas del cuarto de este pequeño niño. Y es cuando el estruendo lo despierta. Abre sus ojos y ¿qué creen que vio? ¿Qué? Nada, oscuridad, sombra, silencio, vacío. Entonces imagínate el terror que tiene este niño, cómo se apodera de su cuerpo y fallece. Entonces sus padres, pues siendo católicos, lo sepultan como una tradición por debajo de la tierra, al igual que sus 2 vecinitos. Pero jamás se imaginaron que al hacer eso iban a ocasionar el mal. Porque ahí nos cuenta la leyenda que fueron 14 días con sus noches, que aquellos llantos se escucharon por todo este lugar, que el velador jamás se asomó a ver qué estaba pasando, pero que siempre al amanecer se encontraba el ataúd por encima de la tierra. El ataúd del niño. El ataúd del niño. Pero jamás se robaban las cosas, jamás el cuerpo estaba profanado. Entonces, ¿qué dijo la gente? No, que sí es el hijo del diablo, que porque Dios está expulsando sus rayos, que porque Dios no lo quiere aquí. Pero ¿qué entendieron sus padres? Que la enfermedad que lo atormentaba en vida lo estaba torturando ahora en su muerte. ¿Qué fue lo que hicieron para ayudarlo? Esta tumba tan especial. Pues dicen, oye, ¿pero qué tiene de especial? Pues que está por encima de la tierra. Y nos cuenta la leyenda que los restos de este pequeño se encuentran ahí, en el ataúd de piedra, y que la línea que tenemos en medio, pues fue diseñada para que ingresen los rayos del sol, la luna y las estrellas. Y si llovía, si se nublaba, pues se le prenderían sus 4 antorchas. Ahí se ven los pedestales. La gente asegura que cuando se implementaron estas 2 cosas, aquellos llantos cesaron. Y es cuando nace esta famosa leyenda de los juguetes. Porque antes la gente no le traía nada, hasta que pasa una vidente y entra en contacto con el niño. Y le pregunta su nombre. Y él dice Nachito, porque así le llamaban sus padres con mucho cariño. Entonces, a partir de ese momento se le conoce como Nachito, el niño cuetón, porque aquella vidente al escuchar aquella voz tan tierna, tan dulce, y le conmovió tanto el corazón, que fue la que le comenzó a traer los obsequios, porque ella argumentaba que si le dejaban algo, el niño los iba a acompañar como si fuera su segundo ángel de la guarda todo el tiempo que estén aquí. Pero que si le robaban algo, el niño los iba a acompañar a donde quiera que vayan, y no para asustarlos, sino para jugarles pequeñas bromas hasta que le traigan de vuelta pues aquello que eran robados. Y créanme que mucha gente lo ha intentado, pero algunos han regresado arrepentidos. ¿En serio? Por las bromas que aseguran que les pasan en sus hogares. ¿Qué caso sabes tú de alguien que hizo eso y le empezaron a pasar cosas? Pues mucha gente, por lo general, se mantiene el anonimato. Ah, ok. Que desde Veracruz vino una persona, escuchó la leyenda, no creyendo nada, A ver si es cierto. con un obsequio, se fue. Pasaron algunos meses y les pasaron cosas extrañas. Regresa, deja el obsequio y dejó unas veladoras. Porque dicen que las veladoras son luz. Uh-huh. Entonces aquellas almas perdidas encuentran su camino hacia donde pertenecen. Y jamás se volvió a saber de él. Y así muchas otras tantas historias. De gente que pensaron que fue una broma, que se llevaron cosas, pero algo más pasaba en sus hogares que a él se lo atribuyen a ese pequeño niño. Y otras personas dicen pues que los acompañaron, que es un niño muy tierno. O sea, muchas cosas habla este panteón, pero sobre todo de este pequeño niño, de Nachito, el niño cuetón. No, pues es una historia bastante impresionante, excelente y la verdad con mucha historia, ¿no? Pues muchas gracias por haber comentado esta historia. ¿Alguna otra tumba que tú nos digas, esta tumba emblemática de Pues aquí? te puedo llevar ahorita que es de día, porque aquí tenemos un vampiro sepultado. ¿De verdad? Sí. Sí, claro. Vénganse de este lado. Excelente. Pues enfrente de ti, el famoso árbol del vampiro. De hecho, mucha gente asegura que cuando comiencen a ver las sombras de este frondoso árbol,
la temperatura comienza a descender. No sé si tú lo sentiste. Sí, claro. Una vibra diferente. Algo extraño hay en este lugar. Y todo por esta historia del conde del Baldor, al que los tapatíos llamaban vampiro. Y todo porque aseguraban que cuando él llegó comenzaron muertes misteriosas. Se encontraban cadáveres de animales y de personas, a los cuales siempre se les encontraba todos orificios en el cuello y en el cuerpo ni una sola gota de sangre. Lo que comienza como un rumor, pronto se convierte en verdad. Guadalajara queda sumergida en la oscuridad y en el silencio. Pero si este vampiro era tan temido, ¿cómo es que termina aquí? Pues los padres de familia son los que tenían sed de venganza, porque aseguraban que el vampiro ya solamente mataba a los jóvenes y a los bebés. 40 personas armadas con machetes y palos comienzan a buscar a este terrible ser. Lo encuentran una madrugada, y ¿cuál fue la sorpresa? Que tenía una víctima entre sus manos, y acababa de arrebatar la vida. Entonces los tapatíos lo atacaron. Pero ¿cómo sometieron a un vampiro en una sola noche? Pues los tapatíos sabían a qué le temían los vampiros, a las cruces de madera. Entonces los tapatíos, portando la gran cruz, se la enseñan y el vampiro no hace nada. Y cuando está tendido en el piso le avientan una redondita, llena de monedas de plata. Es de la manera que lo arrastran, llegan al camposanto, comienzan a buscar un lugar donde darle muerte. Y es cuando llegan hasta aquí, donde nos encontramos, que estamos viendo largo. Pero se encontraba una tumba en construcción, la profundidad era de 7 metros. Avientan al vampiro, luego una cuerda y comienzan a descender 4 personas. Solamente que esta última, antes de ingresar, se encuentra un pequeño árbol, lo mueve de un lado al otro y cuando llega a lo más profundo, lo convierte en una estaca. Y él se incrusta en el pecho del vampiro. Es cuando la gente dijo, acabamos con el vampiro. Cuando suben, para sellarlo, le avientan una losa de concreto. Entre todo el polvo y todo el escombro, vieron que sobresalía un pedazo de madera. Y los tapatíos se fueron triunfantes. Y es cuando la gente dice, el vampiro no murió. El vampiro sigue vivo. Porque aquella pequeña estaca, al estar tan verde, tan llena de vida, sumándole lo fértil de la tierra y la sangre que hasta la fecha el vampiro tiene en su cuerpo, sigue alimentando este famoso árbol. De hecho, si se fijan y pasan de este lado derecho, van a ver que el árbol no tiene una forma redonda, como habitualmente vemos en los árboles, sino que tiene una forma rectangular y tiene unas raíces que se les conoce como costillas de árbol, en el cual la gente dice que se ven cuerpos, que se ven rostros. Algunos dicen que el rostro de la muerte se encuentra aquí enfrente de nosotros, que porque se ven 2 cuencas, la nariz, los colmillos. La muerte nos vigila. La gente comenzó a decir que si le dabas un machetazo, le arrancabas una rama, una simple hoja, el árbol comenzaría a desangrarse. Pero si se fijan, el árbol es podado. Las hojas se cayeron por el cambio de estación y no está sangrando. Es porque esto es falso, muchachos. Porque si el árbol sangrara convenientemente al hospital, hubiéramos conectado el Banco Internacional de Sangre, ¿sí o no? Pero a la gente le gusta el morbo, el ver qué pasa si le pegamos a este árbol. Por ese tiempo después le pusieron el cancel. Pero un vidente argumentó que el árbol estaba maldito, que si el árbol se secaba o se llegaba a caer, haría que el vampiro se levantara con sed de venganza y que mataría a todas las personas que le pusieron una mano encima. Entonces la muerte vigilante se encuentra capturada en el árbol del vampiro. Ahí está la leyenda. ¿Algo que quieras preguntar? Excelente. Y, por ejemplo, bueno, puedo lograr observar 1, 2, 3 tumbas. ¿En cuál de las 3 se supone que quedó enterrado el vampiro? ¿O justo debajo del árbol? Justo debajo del árbol. No es en ninguna de las lápidas de aquí. No, podemos decir que son unos sujetos que estaban en el lugar equivocado. Son daños colaterales. Entonces, para no tumbar las tumbas, pusieron en el rejado y ellas quedaron adentro. Okay. Pero nada tienen que ver con la leyenda. Nada más muchos aseguran pues que son 3 tumbas, que es número asociado al catolicismo, el 3 de la Santísima Trinidad. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Órale, excelente. No, pues qué gran historia, la verdad. Pues nos quedamos bastante impresionados y bastante fascinados, la verdad. Este es uno de los lugares a los que venimos especialmente desde Ciudad Camargo, Chihuahua, pues para conocer la famosísima tumba del vampiro aquí en Guadalajara y por supuesto pues otras más que Víctor va a ser, Hugo, ¿verdad? Hugo. Perdón, que Hugo va a ser tan amable de mostrarnos. Ahorita vamos a conocer al pirata del Panteón de Belén.
Mira, este es otro de los puntos emblemáticos que tiene este lugar, pero también forma parte de la historia sobrenatural, porque aquí es donde se desenlaza el famoso libro del monje del Panteón de Belén, el que podemos decir que levanta el auge de este lugar como ese lugar de los espantos, del misterio, de lo sobrenatural. Pero lejos de eso, este lugar que tenemos aquí es considerado en Guadalajara un monumento histórico, porque es la primera rotonda de los jaliscienses ilustres. Pero antes de los jaliscienses ilustres, aquí tenían sepultados a los obispos, arzobispos, nuestros familiares. Aquí una renta de una gaveta por 3 años te costaba 100 monedas, ¿no? La compra de una gaveta a perpetuidad era de 100 monedas, ¿no? Pero el 11 de noviembre de 1889, cuando matan a Ramón Corona, es que se convierte en ese famoso monumento de la rotonda de los jaliscienses ilustres, el cual maneja unas ilusiones ópticas. Quiero que veas la perspectiva aquí de la torre y cuando subas veas una completamente diferente. Acompáñenos de este lado para que puedan conocer por fuera y por dentro este lugar. Y si te fijas, aquí ya se ve muy diferente la perspectiva de la altura. Aquí era el último lugar donde las personas que morían pasaban sus últimas estancias en la tierra. Entonces algunos han asegurado que las escalas representan pasado, presente y futuro. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero ¿por qué el futuro se encuentra representado en esta puerta? Porque muchos dicen que abajo de las piedras se encuentra nuestra verdadera naturaleza. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Porque al final de cuentas la carne se convierte en alimento para gusanos. El alma y la conciencia es la que le pertenece al Altísimo. Porque si te fijas aquí arriba, la torre es diferente, la perspectiva es mucho más alta, a diferencia de que cuando estamos afuera. Entonces, este lugar pues, es el más emblemático también de este lugar, el mausoleo. ¿Y a qué se debe esa ilusión óptica que tenemos de la altura y estando aquí adentro a estando fuera? Porque se le conoce como torre amórfica. Lo interesante es que el arquitecto Manuel Gómez Ibarra utiliza figuras geométricas. Por fuera te plasma un rombo. Entonces, cuando lejos, al rombo lo ves alto y delgado. Pero conforme te vas acercando, como que se va haciendo un corte para adentro. Aquí, ¿qué es lo que utiliza? Lo que se le conoce arquitectónicamente como punto de fuga. Oh, sí. Si te fijas, tenemos unos puntos, unas líneas, las cuales se van abriendo. Y si te fijas, las pinturas, porque son pinturas, empiezan siendo cuadrados grandes y se van haciendo pequeños. Lo cual nos da esa ilusión de altitud. Pero la torre por dentro y por fuera mide 10 metros, la pura torre. Ah, ok. ¿Y aproximadamente cuánto tardaría en construirse esto? Si tarda el periodo de este camposanto en construirse en 1843 que comienza, ya en 1848. El lapso fue de 5 años. Construir lo que viene siendo un camposanto. Mausoleo central junto con las galerías. Tardaron 5 años en construirlo todo. Las mujeres que se encuentran arriba con las suyas se llaman lloronas. Esas fueron construidas arriba. Por la puerta trasera se encuentra el horno. Entonces, el barro, el tren de Tonalá, lo subía, allá lo moldeaban, allá lo, por así que lo calentaban, y dieron figuras a las mujeres que tenemos aquí afuera, que se conocen como llorones de velón. Los ricos les pagaban a estas mujeres porque entre más dinero se les daba. Entonces, inmortalizaron ese sentido, el viaje, poniendo a la famosa llorona. Bueno, y la finalidad de hacerlas ya de una vez arriba es porque no había suficiente maquinaria para subir estatuas o... Era diferente la manera en que se hacían las cosas. De hecho, los andamios que conocemos hoy eran polillos de madera. Entonces era mucho más arriesgado, esa técnica era más práctica. Traerte la arcilla, moldearla arriba y darle la figura. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el 2010 les arreglaron. Y usaron la misma técnica, la misma estructura, los mismos colores. Por eso estas dos lloronas que tenemos de frente están iguales que los de atrás. Porque son los mismos materiales, son restaurados, no como remodelados. Entonces, digo, este lugar sí es muy histórico aquí en Guadalajara. También hasta con sus lloronas. Y ese famoso monje del que hablamos, no sé si has visto el video, sí, sale por debajo de esas escaleras, vénganse para acá.
Este monje sale aquí abajo. Unos enamorados están tomándose fotografías, están aquí, unos cuantos metros hacia atrás del camarógrafo. ¿Ya viste el video? El monje sale por debajo de las escaleras y se pierde en el mango. El árbol que tenemos ahí arriba es un mango. Entonces luego los enamorados suben, aquí donde estamos nosotros en el descanso, se toman fotografías y el monje siempre desaparece. Entonces, como les comento a la gente, como que este video hizo que este lugar pues tuviera mucha importancia en lo sobrenatural, lo cual ha ido cambiando, se le ha dado un toque un poco más cultural, para que tanto los niños, los jóvenes, los adultos tengan una experiencia grata al venir a este lugar. Y no simplemente crean que van a venir a la casa del terror, sino que también es un lugar de cultura e historia. Por supuesto. ¿Sale? Vénganse, Oye, una pregunta, ya ves que me comentas que sale de aquí abajo el monje. ¿Abajo de aquí qué hay? Hay criptas. Ah, ok. Hay criptas. Hay 64 para 64 personas. Solamente que abajo, exactamente en el centro, hay 3 arzobispos. Ajá. O sea, como que era un gran honor estar cerca de los pies de Dios. Porque esto que tú dije que es mausoleo, pues ya vas a conocer como mausoleo, también aquí se considera un panteón. Entonces un panteón es un lugar para estar entre los dioses, según la cultura griega. Si has visto la caricatura de Hércules, sabes que Hércules hace trabajos para poder subir al monte y codearse con los dioses. Entonces pudieras entender que el que se encuentra aquí abajo sepultado están de los pies del Creador, porque ahí está el altar, es un altar católico. Ahí se encuentra tu Dios. Entonces se cree que por eso, de alguna manera, cuando subimos y bajamos las escaleras, mantenemos la cabeza inclinada, en señal de respeto. Porque si te fijas, el escalón está medio difícil, a diferencia de los otros. Entonces, como aquí se encuentra Dios, es un gran honor estar sepultado en el mausoleo central o en el gran panteón. Eso es un panteón. El cementerio es la superficie. Y aquí como, ¿cómo me dijiste? Mesa católica. Altar. Como altar, ¿puede llevarse a cabo una misa? Se llevan misas. Ah, ¿se llevan actualmente? No, antes. Ah, antes. Ok. Porque este altar está pegado hacia la pared. Ajá. Aquí en la misa en latín, dándole la espalda a los feligreses. Ajá. Hoy en día ya cambió la misa. Los Sí. padres en un púlpito. La basecita. Sí. Y ya te ven. Y antes no, eran dándole la espalda a los feligreses. Por eso es los padres, los hijos y Dios Espíritu Santo. Porque si no fuera de diferente manera, este sería Dios Hijo. Pero no cuadra con el futuro. El futuro de todos es convertirse en polvo. Excelente. No, pues continuamos. Ahí de este lado. Gracias. Bueno, pues en esta parte de aquí es justamente en este famoso video del monje que pues es bastante famoso, donde nos comentaba ahorita Hugo que pues arriba estaba una pareja de recién casados tomándose unas fotos y que por este lado sale un monje y se pierde directamente ahí en el árbol. Vamos a tratar de ver, a ver cómo es por adentro, a ver qué logramos, pues que logramos firmar, ¿no? Sí, efectivamente, como Hugo nos mencionaba, pues en esta parte es donde vienen siendo las catacumbas y pues varios obispos están descansando pues en esta área. Así que como la ven, chicos, pues hasta ahorita esto es lo que hemos conocido nosotros del Panteón de Belén y pues bueno, esperamos más tarde poder grabar un recorrido nocturno, así que no se lo pierdan.
Bien, a continuación tenemos esta leyenda. Aquí tenemos el nombre de Victoriana Hurtado. Dice 1894. Se dice que la señora Hurtado fue hija única de unos ricos hacendados de aquella temporada. Sus padres tenían entre 7, 8 haciendas aquí en Guadalajara. Y como fue hija única, se dice que toda su herencia se la pasaron a la señora. Antes, las mujeres no elegían con quién casarse. Es decir, que los padres la casaron solamente cuando tenía 12 años de vida. La casaron con un hombre que le duplicaba la edad, es decir, que tenía 24 contra 12. Una vez que la casaron, se dice que al poco tiempo tuvieron 3 hijos. De esos 3 hijos, una vez que nació el último, su esposo adquiere una enfermedad que se le conoce como alcoholismo. Y una parte de esa herencia que había recibido la señora Hurtado, el hombre se la fue bebiendo entre la bebida y algunas mujeres de la época. Una vez que pasa eso, su esposo, como a los 2, 3 años, fallece de cirrosis hepática. ¿Por qué? Por tanto que estuvo tomando. Es entonces donde sus hijos levantan la mano y le dicen a su madre: Madre, es tiempo que nos des nuestra parte de nuestra herencia. Y le empezaron a forzar para que les diera ese dinero. La señora, de tantas mortificaciones que tuvo, se dice que adquiere una enfermedad que se le conoce como catalepsia. En 2 ocasiones tuvo 2 recaídas y a la tercera ocasión sus hijos inmediatamente vinieron y la enterraron en este lugar. Una vez que la enterraron, se escucha un estruendo en la noche y un llanto. Es entonces donde viene el vigilante y descubre que la señora Hurtado saca su mano del ataúd con un pergamino como este que estoy señalando, donde decía que sus hijos eran unos hijos ingratos. ¿Por qué? Porque la habían enterrado viva, y como la habían enterrado viva, toda esa herencia se la retiraba y las daba precisamente a la iglesia y algunos orfanatos. También se comenta que sus hijos murieron en extrema pobreza. Después de eso, muchas madres vienen y le rezan en este punto para que por medio de la señora Hurtado les ayude a educarlos a cada uno de ellos. Tenemos aquí algunas flores, algunos dulces y en ocasiones algunas moneditas que le deja la gente. Y esa es la creencia que se tiene de la señora Hurtado. Wow, la verdad es que es una historia bastante impactante, y pues para todos aquellos que conocen este tipo de enfermedad, recordarán bien que allá de donde somos nosotros, en Ciudad Camargo, ocurrió un caso bastante similar, el caso de la tumba del Pollo Olvera. Nosotros en nuestro video ya hace como un año estuvimos hablando del caso del Pollo Olvera. Para los que no hayan visto ese video, vayan a verlo, y pues continuamos con más tumbas y con más historias. Claro que sí, con gusto lo continuaremos. ¿Qué tal? Bien, a continuación vamos a conocer lo que se le conoce como el arte funerario. Bien, en particular tenemos a esta niña que se llamaba Maclovia Martel. Nos dice que ella murió o falleció en 1874. Se dice que murió también de 2 años y medio, 3 años. No tenemos exactamente el dato, pero aquí lo tenemos. Aparentemente vemos que tiene como si fuera una fotografía. Yo hago una pregunta. Para 1874, ¿acaso ya existía la fotografía y más a color? No, por supuesto que Claro que no. A esto se le conoce entonces como una pintura.
esta que estamos viendo en la parte superior, ¿sí? Como lo comenté en un principio, se dice que la niña murió cuando tenía 2 años y medio. ¿Y por qué se le conoce como arte funerario? Una vez que fallece la niña, se dice que la acomodaron boca arriba y le hicieron una especie de una necropsia, es decir, que le abrieron todo el tórax y parte de su vientre. Le retiraron cada uno de sus órganos, las vísceras también. Una vez que hicieron eso, seguramente le pusieron aserrín o algunos periódicos y la cosieron. Una vez que la cosen, simularon pararla por medio de unos zancos de madera, simulando que estaba parada. Una vez que pasa eso, la bañaron, la maquillaron y es entonces donde la empiezan a pintar. Le pusieron ese vestido blanco con azul. A eso se le conoce como arte funerario del siglo XIX. Son las famosas fotografías, bueno, en este caso es pintura post-mortem. Exactamente, así es. Oh, wow. La verdad es que nos había tocado investigar sobre este tema, estudiar ahí un poquito, sin embargo, nunca nos había tocado verlo presenciar algo así tan directo. Muy bien. No, pues muchas gracias. Un placer. ¿Hay algo más que hayamos que ver? Bien. El enfoque es el siguiente. En cada una de estas, bueno, de cada uno de estos cuadritos se le conocen como gavetas. Y en cada uno de estos cuadritos cabrían hasta 4 cadáveres. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo que 4 cadáveres en un espacio tan reducido que sería 65 por 65 y de profundidad 2 metros? Pues sí, para aquellos años en particular, en este tipo de entierros, no se necesitaba necesariamente un ataúd, es decir, que al fallecido lo acomodaban de manera inclinada o de manera fetal y entre empujones lo empujaban hasta el fondo. Después de 5 años, si había otro fallecido, al primer fallecido, restos óseos hasta el final y el segundo con las mismas características que el primero. Es decir, que al decir 20 años, 4 cadáveres estaban reunidos aquí. Otro dato, muchas personas comentan, en este caso, si no tienen epitafios o las tapas, ¿qué quiere decir? Que son tumbas vírgenes. No, no son tumbas vírgenes. Lo que pasa en aquellos años, que como el 90% de los fallecidos eran masones, a los masones generalmente se les enterraban con anillos de oro, dijes, cadenas, dorsales. Una vez que los enterraban, en las noches se venían un grupo de saqueadores con picos y palas a robar el oro. Y por eso es que ya no tenemos en este caso los epitafios, es decir, las tapas. Pero si alguien en particular quisiera saber, yo quiero saber qué familia está enterrada, ya sea en esta o en esta gaveta, es muy simple. Contamos el número de arco y vemos la posición donde se encuentra la gaveta y tenemos nosotros un directorio y ahí podemos saber qué familia o qué personajes fueron enterrados aquí. Wow, la verdad es que es algo bastante impresionante. Y otra de las cosas que yo veía que me llamaban la atención es esa gaveta de ahí. ¿Por qué tiene malla? ¿Qué es lo que pasa con ella? La malla en este caso es un tipo de protección. Ajá. ¿Sí? Como hoy en día que se roban las computadoras de los vehículos, en aquellos años las familias, para que no les costara más trabajo a los bandidos robarse el oro, le colocaban en este caso este tipo de malla y algunas protecciones. Ok. ¿Sí? Eso es. Excelente. Bueno, pues le agradecemos, muchas gracias.